Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición completamente en vivo de All You Need Is Love desde el estudio 39 de TV USACH, canal 50 de la televisión abierta y también por Radio USACH, la 94.5 FM. Recuerda que por ambas plataformas nos puedes seguir completamente en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana al mediodía, y si es que te perdiste la transmisión en vivo, también tenemos repeticiones de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, los fines de semana también por TV USACH, el canal 50 de la televisión abierta, de Arica a, no sé si Punta Arenas, pero creo que hasta Puerto Montt, más o menos, nos puedes ver por la señal del cable que tiene Mundo Pacífico y también Zapping, para que nos sigas en este programa que hacemos de lunes a viernes y en todo el mundo también en las redes sociales. YouTube, Spotify, queda disponible el capítulo para que lo revises cuando se te antoje. Oye, una pregunta que nos va a ayudar a estimular un poquitito la cabeza antes de empezar con el programa, ¿te parece? ¿Por qué comemos? Y esto que tengo acá, que iba a decir, es de otro programa. Así que ustedes me van a dar permiso para hacerles la pregunta que realmente corresponde el día de hoy. Porque hay gente que tiene que imprimir la pauta y no la imprime. ¿Por qué los planetas no son cuadrados? Esa es la pregunta que tengo para ti el día de hoy. ¿Por qué los planetas no son cuadrados? ¿Por qué alguna vez te has preguntado por qué todos los planetas no son redondos? Bueno, hay muchas respuestas que ocurren al respecto, porque finalmente no hay ningún planeta también que sea como un cubo flotando en el espacio, ¿cierto? Bueno, la respuesta a todo esto está en la gravedad, porque la gravedad ordena planetas enteros y su forma favorita es la esfera, porque su objetivo es siempre el mismo: hacer que cada partícula de materia esté lo más cerca posible del centro de masa. O sea, siempre está tratando de hacer el objeto lo más compacto posible, y la forma más compacta es la esfera. Es la única forma en la que todos los puntos de la superficie están a la misma distancia del centro. Porque si tuvieras un planeta cuadrado, las esquinas estarían más lejos del núcleo que los centros de las caras. Y eso no le gusta a la gravedad. De hecho, Isaac Newton demostró que cualquier objeto con suficiente masa eventualmente se moldea en una esfera, donde la presión gravitacional está equilibrada. Pero no todos los objetos en el espacio son esféricos. No. Piensa, ¿cuál podría ser un objeto que no es esférico, aparte de los planetas? Por ejemplo, los asteroides pueden tener formas súper raras, y es porque no tienen suficiente masa como para que la gravedad sea tan fuerte como para deformar la roca. En cambio, los planetas tienen mucha más masa, lo que hace que la gravedad actúe con más fuerza. Pero incluso los planetas más gigantes tampoco son esferas perfectas. Sin ir más lejos, planetas como Júpiter o la Tierra están achatados en los polos, como si fueran unas pelotas medio desinfladas, ¿no? Pero de todas formas, la gravedad hace que tiendan a lo circular y no a lo cuadrado. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos crear un planeta cuadrado? ¿Cómo sería la vida en ese planeta? ¿Qué pasaría con ese planeta? Bueno, probablemente se pondría esférico en cosa de horas. Lo más probable, de hecho, a menos que desaparezca la gravedad, es que ocurra eso. Porque las esquinas sentirían cada vez menos atracción gravitacional que las del centro de cada cara. Entonces, el planeta se iría poniendo lentamente más redondo. Quizás no existen planetas cuadrados, en realidad, pero sí existen galaxias que se estiran como espaguetis. La realidad muchas veces supera la ficción cuando hablamos del universo. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Te leemos, para eso tenemos redes sociales. La idea de tener redes sociales es interactuar, saber qué es lo que dices, saber qué es lo que piensas, saber qué te parece este programa. De hecho, abajito a la derecha de la pantalla tú puedes escanear un código QR que en cualquier momento, mira, va a aparecer, va a reemplazar el logo de nuestro programa. Bueno, a la gente de la radio les doy las coordenadas mejor habladas: @Radio USACH, @TV USACH, @Diario USACH y @USACH Oficial. Si te metes a cualquiera de esas plataformas, vas a encontrar preguntas curiosas respondidas por las mentes más brillantes, como por ejemplo esta última que subimos ayer. ¿Los dientes de leche son de leche?
¿Qué dice la experta? No son de leche, efectivamente. Lo que pasa es que los dientes primarios, los dientes temporales, los que se caen, son dientes que tienen un grosor, un espesor, tienen los mismos tejidos que tienen el diente de un adulto. Ya tiene un esmalte, tiene una dentina, tiene una pulpa, pero el grosor es un poquito menor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Los que sabemos un poquitito de la refracción de la luz y eso, hace que el tejido se vea un poquito más blanco. Y por eso que se llamaron antiguamente, ¿cierto?, los dientes de leche. Y asociado a los lactantes, asociado a eso. Ya, pero no es que sean de leche. ¿Por qué se caen? Nosotros somos una especie que se llama bifiodontos. ¿Ya? Y nosotros al ser bifiodontos tenemos dos denticiones. Una dentición primaria que está programada genéticamente para que en algún momento la información de este diente comienza a reabsorber la raíz del diente de leche. El diente permanente va haciendo como su camino para poder salir, ¿cierto?, dentro del hueso y dentro de la arcada dentaria. Comienza a reabsorber la raíz de este diente, el diente se empieza a soltar y se cae. Parte de las preguntas que tenemos en nuestras redes sociales, otras que tenemos también son: ¿prohibir el celular en clases es tonto? E invitamos a una experta en tecnología educativa que nos responde al respecto. La filosofía, ¿la guerra es necesaria? Y hablamos con un filósofo sobre ese tema. ¿Por qué sería necesario irse a la guerra en una sociedad moderna? ¿La marihuana mata neuronas? Todas esas preguntas las tenemos ahí en nuestras redes sociales. Tú, como te digo, escanea el código. Mira, ahora está saliendo ahí abajo a la derecha en tu pantalla y te vas a revisarlas. Nosotros ahora te damos tus 15 segundos de fama para ver qué es lo que comentaste en este último de los dientes de leche. Vamos a ver los comentarios en las pantallas de TV USACH. Se los leo también a los amigos de Radio USACH. Una persona muy sorprendida con aplausos nos manda, así que la mandamos de vuelta también, sorpresa y aplausos. Y alguien más nos comenta ahí: no, Iván, no son de leche, así como el zapallo italiano supongo que quiso escribir, no es de Italia. Bueno, vamos aprendiendo a escribir. Si es que quieren participar en este programa, que es un programa serio. No, pero claro, dice, no, Iván, como el zapallo italiano, no es de Italia, supongo que ese era el mensaje. Es verdad, pues de hecho lo curioso es que hay variedades italianas de este zapallo italiano, pero es principalmente mesoamericano, de América del Sur, Centroamérica, y los italianos le dicen el zucchini a este zapallo italiano, el zucchini, pero en realidad es originario de acá, de estos lados de las tierras. Sigamos con más, ¿te parece? All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre suplementos vitamínicos, suplementos deportivos incluso, cuestiones que comemos que están de libre venta en farmacia o en distintos lugares y que creemos que nos ayudan a ser mejores personas, a tener mejor estado de salud, a, no sé, mejores defensas. Cada uno lo hace, pero el tema es que si es que un médico no te lo indica, puede tener, claro, no es lo mismo que tomarse un clotiazepam, un clonazepam todos los días, ¿no? Naturalmente, pongamos las cosas en su respectiva escala, pero también puede traer problemas. No es cosa de tomarse un suplemento porque sí nomás. Lo vamos a comentar todo esto con Ligia Guerrero, investigadora de la Universidad Nacional de Colombia. Ligia, te mandamos un aplauso a la distancia. Muchas gracias por conectarte al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar allá. Oye, Ligia, partamos por ese titular que te acabo de dar. ¿Qué tan cierto es, o más que tan cierto, porque es cierto, por algo estamos haciendo esta entrevista, pero qué tan graves pueden ser los efectos o las contraindicaciones de consumir suplementos vitamínicos sin que un médico te lo indique? Y hago la pregunta porque yo creo que la mayoría, el 99% de la gente que toma suplementos vitamínicos, o al menos acá en Chile, los toma de esa manera. Entonces podría haber ahí un peligro importante. Sí, los suplementos, como lo dices tú, necesariamente o idealmente deberían ser recomendados por un profesional, un médico o un nutricionista. Depende del tipo de suplemento, pero normalmente lo que podría suceder es que se acumulen en el hígado y pueden generarte una inflamación hepática. Si comes en exceso podrían afectar tu función renal, afectar la función de los riñones. Entonces, realmente estos requieren que sean formulados por un especialista y que se formulen en condiciones que realmente se necesitan. No siempre necesitamos suplementos. Y una persona que toma vitamina C, por ejemplo, vitamina B, ¿por qué eso podría de alguna manera, no sé si pasarle la cuenta en la palabra, pero tener algún efecto rebote o tener alguna contraindicación? Pues normalmente la gente se suplementa con vitaminas esperando mejorar su sistema inmunológico, evitar que les dé resfriados, que les dé catarros. Normalmente es por eso que la gente los utiliza.
sobre todo la vitamina C. La vitamina B, pues depende del objetivo, normalmente lo usan es por dolor muscular, por dolor articular. Realmente lo que se ha visto con la vitamina C, se podrían producir cálculos en el riñón, pequeños cálculos en el riñón que pueden resultar muy dolorosos a largo plazo. La vitamina B, realmente lo que pasaría es que la vitamina B se puede transportar fácilmente en el agua y lo que terminarías es perdiéndola por orina. O sea que terminarías perdiendo tu dinero por la orina. Oye, y existen además varias vitaminas, estamos hablando de la vitamina B, con B de burro, la vitamina B6, la vitamina B12, la vitamina B, y hay varios números. ¿Cuáles son las diferencias entre todas estas? ¿Qué hace cada una? ¿Cuáles también las tenemos ya en nuestro cuerpo? Cuéntanos sobre eso. Bueno, las vitaminas, hay una familia enorme de vitaminas. Están las vitaminas que se transportan en agua y las llamamos hidrosolubles, y están las vitaminas que se transportan en grasa y las llamamos liposolubles. Todas las vitaminas necesitamos consumirlas en nuestra alimentación porque no las producimos, excepto la vitamina B12. Todas las demás tenemos que consumirlas en la dieta. Cada una tiene una función específica, trabajan en el sistema energético, trabajan a nivel de función muscular, trabajan a nivel de la función cerebral. La vitamina B tiene una familia, como lo dijiste tú, desde la vitamina B1 hasta la vitamina B12. Son importantes para la reproducción. Es decir, las funciones de las vitaminas son muy, muy amplias. Lo que sí es muy importante considerar es que debemos consumirlas porque no las producimos y son esenciales, son importantes para todas nuestras funciones vitales. Y lo ideal sería consumirlas en la alimentación, no suplementarnos si no se requiere. Hay condiciones, hay situaciones en las cuales de pronto sí necesitamos suplementarlos. Y como tú lo mencionaste al principio, lo ideal es que lo suplemente un médico. Yo no sé si en Chile los nutricionistas lo puedan hacer. Aquí en Colombia, por ejemplo, sí, nosotros los nutricionistas podemos recomendar la suplementación. Pero la idea es que lo haga un profesional. El calcio, el hierro, son cosas que también tenemos en nuestro cuerpo, porque tú acabas de decir que algunas de las vitaminas estas las tenemos que consumir necesariamente en nuestra dieta, pero entiendo que hay otros, como por eso menciono el calcio, el hierro, que ya los tenemos en nuestro cuerpo, pero igual hay gente que los toma y se deberían consumir en qué situaciones. Supongo que cuando haya un examen que me muestre que hay un déficit, ¿no? Cuéntanos sobre el calcio, sobre el hierro y qué rol cumplen en nuestro cuerpo, para qué sirven, por decirlo de alguna forma. Bueno, el calcio y el hierro, como tú lo mencionas, Iván, son parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, nuestro hueso está formado principalmente por calcio y fósforo, y el hierro lo tenemos en unas células que se llaman glóbulos rojos. Entonces, los glóbulos rojos que van por la sangre, que circula sangre, llevan el hierro que se encarga en parte de oxigenar todas las células, de llevar el oxígeno a las células. Necesitamos el hierro y necesitamos el calcio, aparte de esas dos funciones súper principales, para las reacciones metabólicas. Nosotros somos química, nuestro cuerpo es química, todos nosotros somos una química andante. Y para esas reacciones químicas que nosotros tenemos para poder sobrevivir, necesitamos de calcio y de hierro. Como tú dices, sí lo tenemos en el cuerpo, pero debemos consumirlos porque no los producimos. O sea, nacemos con una cantidad de hierro, de calcio, pero esos niveles hay que mantenerlos con la alimentación. Hay que ir alimentando nuestro cuerpo con esos nutrientes. El hierro es súper importante para la función cerebral y el calcio es muy importante, aparte de lo que ya mencioné anteriormente, para la contracción muscular, para que nuestros músculos se muevan, para poder caminar, para poder hacer ejercicio, para poder bailar, para poder hacer aquí, hablar tú y yo, necesitamos calcio. Y necesitamos incorporarlo. Principalmente, nosotros los nutricionistas siempre decimos que casi todo se puede cubrir con la alimentación. Hay situaciones como tú mencionas, de pronto que me hacen un examen y tengo una anemia ferropénica, o sea que tengo una deficiencia de hierro, tendrán que suplementármelo con farmacológicamente, con alguna forma farmacológica. El calcio, si encuentran, por ejemplo, que ya mis huesos no tienen la estructura suficiente, me lo suplementarán externamente a través de fuentes farmacológicas. En condiciones normales, con la alimentación sería suficiente para cubrirlo.
Oye, Ligia, algo que a mí siempre me ha llamado la atención de los productos naturistas, y ya voy a conectar con esto porque estos no son productos naturistas, son vitaminas que se venden en farmacia, etcétera, pero ya va a entender cómo para dónde va. Es que muchas veces no hay riesgo de sobredosis con los productos naturistas, ¿no? Por ejemplo, si uno va a una feria libre o estos puestos donde hay personas que venden plantas chamánicas o qué sé yo, generalmente si yo me hago un té o 10 té o 100 té con esa planta chamánica, probablemente no me voy a intoxicar, ¿no? Pero con estas vitaminas o con estos suplementos, ¿existe un riesgo de sobredosis? Porque hay un principio activo que podría ser más potente que algo 100% natural u orgánico, ¿no? ¿Puede existir un riesgo de sobredosis, ya sea de calcio, de diversas vitaminas, de omega 3, no sé? Sí, tienes toda la razón. O sea, estos medicamentos diseñados farmacológicamente, es decir, que tú los compras en una farmacia, que viene con un registro sanitario y que cuando tú lees el envase dice trae tanto por capsulita o por gota, si tú te sobredosificas, claro que se pueden acumular y te puedes intoxicar, puede haber una intoxicación por productos. Las vitaminas, por ejemplo, las vitaminas que decimos que se transportan en grasa, se pueden acumular en el hígado y te pueden generar complicaciones. El calcio se te podría elevar el calcio, te podría producir cálculos renales de calcio que son bastante dolorosos. Entonces, lo ideal es, si uno está suplementándose, seguir la dosis recomendada por el profesional o la dosis que por lo menos dice el envase, si es un Claro. producto diseñado con todas las normas que requiere la farmacia. Y con lo que tú decías de ir a una feria y comer productos naturales o ingerir productos naturales, hay que tener cuidado con esos productos porque es que como están diseñados muy artesanalmente, Claro. pueden venir con una cantidad de sustancias adicionales que te pueden producir una intoxicación. Claro, no tiene la trazabilidad que tiene un producto hecho en laboratorio y vendido con la regulación, etcétera, etcétera. Exacto. En una farmacia, en una empresa farmacológica, pues tienen toda una regulación, tienen expertos que cuantifican el principio activo. En cambio, aquí estas cosas hechas artesanales, pues pueden venir con 1000 cosas, lo que te están vendiendo más 1000 cosas más que tú no sabes que te pueden provocar. Y entonces te lo venden bajo el tema de natural. Pero decía un profesor de química, la cicuta es natural. Y tú tomas cicuta y te mueres. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, hay que tener cuidado con ese tema de qué tan natural es, quién lo está vendiendo, qué te está vendiendo, qué tan artesanal es. Porque una cosa es comer frutas y verduras en una feria. Igual, las frutas y verduras pueden venir contaminadas con pesticidas, habría que ver qué tipo de proceso le están haciendo. Y otra cosa es tomar estos productos que te venden como naturistas, si no tienen una trazabilidad como tú lo mencionaste. Oye, Ligia, ¿qué pasa con el omega 3? Quiero saber sobre el omega 3 porque muchas veces se vende como milagroso, hasta la misma tele de repente aparecen comerciales y a mí siempre me llama la atención que en televisión se promocionen medicamentos de cualquier tipo, ¿no? Porque es como que fuera una solución para todos. Y lo que es para todos, yo siempre digo, bueno, pareciera ser que también es para ninguno. ¿Qué pasa con el omega 3? Viene de los peces, entiendo, una de las fuentes más ricas. ¿Deberíamos tomarlo de manera cotidiana? ¿Cuáles son los riesgos de tomarlo? ¿Para qué sirve el omega 3? Bueno, el omega 3 son un tipo de grasas que nosotros, los humanos, no somos capaces de sintetizar, es decir, de producir internamente en nuestro cuerpo, no los producimos y los necesitamos. Se llaman esenciales porque los necesitamos. Son importantes, por ejemplo, para evitar el proceso inflamatorio. Nosotros sufrimos procesos inflamatorios todo el tiempo como reacciones para mantenernos vivos. Es normal, la inflamación es normal hasta cierto punto. Ya. Y quien controla esa inflamación dentro de nuestro cuerpo son los omegas 3. Ahora, nuestras células, todas las células de nuestro cuerpo están hechas en parte en grasa. Las membranas, lo que recubre la célula, tiene grasa. Y algunas de esas grasas, por ejemplo, son omega 3. Para el cerebro son fundamentales los omega 3. En la infancia, el desarrollo cerebral depende de los omega 3. Es decir, sí son importantes, sí los necesitamos. Debemos consumirlos porque no los producimos, pero tú lo dijiste, se consiguen principalmente en fuentes marinas, en peces, principalmente peces de aguas profundas como el salmón, como el atún. Yo pensaría que en Chile, que ustedes tienen mar muy cerca, están rodeados de mar, el consumo de pescado es mucho mayor y es más fácil conseguirlo a través de la alimentación.
Hay países que no tienen esa oportunidad tan cercana al mar. Y productos como las algas también. El problema es que lo venden, lo que tú dices, en cualquier farmacia, en cualquier sitio donde expendan medicamentos o supermercados. Aquí en Colombia pasa que uno va al supermercado y en el stand donde venden leche también encuentras al lado los omega. El problema es que si te sobredosificas, puedes, por ejemplo, tener problemas en la coagulación, porque los omega 3 ayudan a controlar la coagulación, es decir, que tu sangre vaya en el flujo que requiere y no se formen coágulos. Pero si tú estás sobredosificándote con el omega 3 y te cortas, por ejemplo, tienes un accidente y empiezas a sangrar, tu cuerpo no va a coagular de manera adecuada. Cuando uno se corta, si tú sufres una cortadura, tú ves al ratito que se te hace como un taponcito ahí, como una cosita en la herida. Las plaquetas de la sangre hacen su trabajo, digamos. Exacto. Exactamente. Entonces los omega 3, si te los tomas en exceso, pues no van a funcionar de manera adecuada y puedes tener una hemorragia. Entonces piensas, por ejemplo, en un paciente que se va a ir a hacer un proceso odontológico, por no ser tan extremista, le van a sacar una pieza dental y no está coagulando adecuadamente. O le van a hacer cualquier cirugía y no está coagulando adecuadamente. Entonces, como tú lo dijiste, no todo es para todo el mundo. Y yo siempre digo en la universidad, más no es mejor, menos tampoco. Es el punto exacto donde uno lo necesita y cuando lo requiere. Por ejemplo, los niños, los lactantes, requieren el omega 3 para el desarrollo cerebral, pero no lo suplementamos. La leche materna, que es uno de los mejores productos que existen en el mundo, que ninguna empresa ha sido capaz de igualar, trae el omega 3 que el bebé necesita, si la madre está consumiendo la fuente adecuada. Entonces, hay que tener cuidado con el omega 3. Se puede suplementar, por ejemplo, para adultos mayores, personas mayores de 60 años, a veces se les recomienda, dependiendo del tipo de alimentación que tengan. Para las madres lactantes, si no tienen una buena alimentación y, como te digo, se transfieren la leche materna, se suplementaría. Pero en el resto de situaciones, a no ser que tengas una dieta muy baja en productos de mar, como los que mencionamos, valdría la pena la suplementación con mucho cuidado. Oye, Ligia, ¿te habrás dado cuenta que tenemos en este programa preguntas fascinantes? Pero también tenemos juegos, como por ejemplo... ¡La Pecera! Y ya la tengo conmigo, esta pecera, no hay que asustarse porque cada uno de los papelitos que hay dentro de esta pecera, Ligia, nosotros le decimos factos. ¿Qué es un facto? Son frases provocadoras, reduccionistas, formuladas para generar polémica, pero siempre relacionadas con los suplementos. Distintos tipos de suplementos que consumimos, ya sea vitamínicos, deportivos, qué sé yo. Y la idea es que la frase que yo diga a la cámara, tú la aclares, es decir, matizar, la confirmes o la desmientas, dependiendo de qué te parece lo que acabo de decir. ¿Está bien? Genial. Saquemos genial, entonces un papelito de la pecera mientras conversamos con Ligia Guerrero, investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, sobre los distintos tipos de suplementos y cómo, pese a que están libremente disponibles en supermercados y farmacias, no es cosa de llegar y tomarlos como que sea un vaso de agua. Oye, incluso el agua en exceso puede también generar problemas, así que nada en exceso es bueno. Vamos a ver la pecera, ¿qué es lo que nos dice? La creatina es una estafa. ¿Qué dice la experta? No, no es una estafa, es uno de los suplementos con mayor evidencia actualmente. Inicialmente se utilizaba para deportistas, pero ahora se ha encontrado que tiene un efecto maravilloso en adultos mayores, en mujeres premenopáusicas, en deportistas. No, realmente es un buen suplemento si se compra una marca adecuada, una marca certificada y si se toman las dosis que corresponden. Mucha gente lo toma para hacer deporte porque entrega energía a músculos, cerebros. ¿Cómo funciona la creatina? Y de nuevo, volviendo al tema del omega 3, ¿es para todos? Es decir, ¿cualquier deportista que le ponga creatina para ser mejor deportista o también debería ir, ojalá, indicado, previo análisis, etcétera? Bueno, la creatina, sí, como te mencioné anteriormente, se inició su estudio en el mundo del deporte. ¿Qué hace la creatina? Permite que haya una disposición rápida de energía. Ayuda a los sistemas energéticos a generar energía, a liberar esa energía que está en los músculos. ¿Para quienes realmente vale mucho la pena? Para los deportistas que hacen alta intensidad, corta duración, que por ejemplo, los que levantan pesas, los que corren 100 metros, 200 metros, los que hacen velocidad, cosas muy cortas de alta intensidad. Pero lo que ha mostrado la evidencia es que si tú eres, por ejemplo, un corredor de maratón y tienes unos buenos niveles de creatina, vas a tener una disposición de energía
constante para esa maratón. Entonces, para resumir, sí, todos los deportistas podrían utilizarla, tiene unos protocolos de uso, requiere un tiempo prolongado de uso, unas dosis, pero sí vale la pena. Te digo que es de los mejores suplementos en este momento con mayor evidencia. Para adulto mayor se ha encontrado, por ejemplo, que mejora la función cognitiva. Ya. Se ha encontrado, por ejemplo, que personas que trabajan de noche, profesionales de la salud que hacen turnos en la noche o locutores que les toca trabajar toda la noche y no duermen lo suficiente, eso produce un daño cerebral. Y se ha encontrado que la creatina podría ayudar a paliar o compensar ese daño. Es decir, ahorita están probando creatina hasta en niños. Aunque yo siempre digo, los niños vale la pena, ya los niños son más de cuidado, pero en adultos se ha encontrado, la evidencia es maravillosa. Es uno de los suplementos más estudiados. Uno de los mitos alrededor de la creatina es si produce daño renal. Eso ya está más que evaluado que no, a no ser que el paciente tenga daño renal de base, ¿no? Si ya es un paciente con una función renal alterada, bueno, ahí sí hay que manejarlo con cuidado. En embarazadas también con cuidado. Pacientes de pronto con algún proceso cáncer, algún tratamiento más específico, pues habría que manejarse con cuidado. Pero en el resto de la población y en deportistas es maravilloso. Ligia Guerrero, investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, muchas gracias por estar en el programa. Te mandamos un aplauso a la distancia, que esté muy bien. Gracias. Chao, chao. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Yo me corté el pelo hace poquito. ¿Cuánto les cobran a ustedes, chiquillos, en el Switch por cortarse el pelo? A ustedes que nos ven en la casa, ¿cuánto les cobran por un corte de pelo? Sí, tenemos el sonidista acá que es calvo, entonces naturalmente le sale gratis. Y a usted, director, don Rafael, 25 lucas, no, me va a poner a llorar. A mí me cobran 9 lucas y ya me desangro. Ya me desangro. Claro, cuando le hago la transferencia así al peluquero, así, 9 lucas. Porque antes yo me acuerdo que me cobraba como 6 luquitas. Claro, por ejemplo, antes de la pandemia eran 6 luquitas y ajustó. 9 lucas cuesta ahora. Ya, hablando de precio. De ahí les paso el dato, si es que quieren un corte más económico. ¿Cómo eran los peluqueros y los barberos en la antigüedad? Viajemos en el tiempo para descubrirlo. ¿Les parece? Qué buena música para cortar el pelo a toda velocidad y pasar a llevarme la oreja también, sacarme un pedazo de lóbulo. Ya, en Egipto, en el año 3000 a.C., los barberos y los peluqueros trabajaban para la élite. Usaban navajas de cobre y cuidaban tanto la barba como las pelucas, que eran símbolo de estatus. En Grecia y Roma, las barberías eran puntos de encuentro social. Los barberos cortaban cabello, afeitaban barbas y realizaban pequeños tratamientos de salud. Se creía que el cabello tenía un vínculo espiritual, por lo que cortar el pelo podía tener un sentido también ritual o religioso. Usaban herramientas en general en esa época rudimentarias, bien, no sé si decir arcaicos, porque eso sería de otra época más, más arcana, ¿no? Pero sí rudimentarias, como cuchillas de bronce, navajas de hierro, peines de hueso o madera. Luego avanzó el tiempo y los barberos cirujanos empezaron a cumplir, como bien lo dice el pegoteo de palabras que acabo de hacer, el amalgama, cumplían un rol médico. Extraían también muelas, realizaban sangrías, que literalmente una sangría era pegarte un tajo acá en la cabeza, que cayera la sangre, y con eso creían que te mejorabas, porque como que salía el bicho, ¿no? Qué bueno que la ciencia ha ido aclarándonos el panorama. Sí, pues mucho más vergonzoso. Imagínate, nosotros vemos las fotos de nuestros papás o nuestras mamás que tienen unos afros así, una ropa, y nos dan risa, ¿no? Y nos burlamos de ellos. Pero imagínate haber sido, no digamos haber estado fuera de moda, haber tenido un peinado a los 80 que ahora está desactualizado. Imagínate tener una foto de tu tatarabuelo haciéndole sangría a su nieto. Eso sí que es para reírse. ¿Cómo? Tajándole la cabeza. Ya, mijito. Para que le salga todo el pus. Entonces le abre ahí y sale toda como si fuera un cordero haciendo una prieta. No, pues no corresponde. Pero bueno, en esa época, los barberos cirujanos no solamente extraían muelas y hacían pequeñas cirugías, cortaban el pelo y la barba, sino que también hacían esto que te digo, las sangrías. De hecho, el clásico poste de barbería, que acá en Chile se ve de repente en las barberías más pitucas, esas que te cobran, bueno, las que va el director de este programa, las que te cobran 25 lucas, le ponen afuera como estas cositas más hipster, ¿no? Que es como de barbería típica, que giran y tienen como un cilindrito que es rojo, azul. Ya, pues eso surgió como símbolo, de hecho, de esta doble función que en su momento tuvieron los barberos, los peluqueros y también fusionándose como en algo de médico, porque
El color rojo era para la sangre, el blanco para las vendas y el azul simbolizaba los servicios médicos. Para que te des cuenta, cuando vayas pasando ahí por el barrio Las Tarrias o por el barrio Brasil, algún lugar gentrificado, y veas estas barberías Tops Barbers que te arreglan el bigote por 55.000 pesos, ya, para que entienda y les dé el datito ahí de dónde partió esta simbología. Era porque los barberos tenían alguna vinculación con la salud también antiguamente. De hecho, en ciudades medievales, los barberos eran figuras públicas importantes, ya que ofrecían higiene, cuidados en tiempos de poca medicina formal. Y sus herramientas se fueron diversificando a medida que también el trabajo con los metales se fue mejorando. El acero, ponte tú, trajo con ello tijeras más refinadas, y en la actualidad los peluqueros y los barberos se han especializado, desde barberías clásicas hasta salones de peluquería estética y peluquería unisex. La tecnología, de hecho, introdujo máquinas eléctricas, tijeras de precisión, planchas, secadores iónicos. Yo siempre he dudado, estos secadores que tienen un botón que dice ion, y que tú lo prendes y se prende como una luz. Esto debe ser pura mula, digo yo. Sí. Deberíamos invitar a un entrevistado experto en iones para ver si es que ese botón del secador de pelo sirve para algo o no. Y hoy existe una industria ya profesionalizada, con academias, certificaciones, tendencias globales en cortes. Hay gente que habla de la colorimetría, incluso para el color de tu pelo, barbería. Acá en la USACH, donde está el programa, donde está nuestro canal, donde está la radio, desde la que se transmite en vivo de lunes a viernes este programa, tenemos barberos, los estudiantes hacen de barberos, ¿sabían ustedes, chicos? Porque claro, acá la gente que trabaja en la USACH ya lo sabe y no es novedad, pero sí, pues tú que nos estás escuchando desde tu casa, en el auto, o nos estás viendo en YouTube, escuchando en Spotify, acá en un campus universitario que es de la USACH, de Santiago, hay un par de chicos, o más, no tengo idea, no lo he contado, que se instalan como con su pyme y tienen máquinas eléctricas para cortar el pelo, tienen este como mantel o no sé qué, para que no les caiga el pelo también, barren, tienen una agenda, tienes que tomar hora con ellos y te cortan el pelo mientras hay gente jugando ping-pong, fumándose su cosita por ahí al lado. Tú estás en la sesión de belleza con un estudiante, me encanta, porque te habla de un emprendimiento local, de alguna manera. Claro, la barbería con ellos, con esto que te cuento, de hecho podríamos decir que ya había un renacimiento cultural con espacios que mezclan tradición, modernidad, recuperando el rol social que tenía antiguamente el barbero y el peluquero. El viaje en el tiempo nos dejó mareados, así que vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más. All You Need Is Lab. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más. Les voy a contar noticias relacionadas con la ciencia, pero en este caso un poco trágicas. Seguro te enteraste de lo que pasó en el Buinzó. Hace algunas horas atrás. Un lamentable hecho marcó este fin de una de las actividades del Bioparque Buinzó después de que un cerval atacara a un guacamayo frente a los asistentes. El episodio quedó registrado en video, rápidamente se viralizó en redes sociales y en las imágenes se ve cómo este cerval, que es un felino, atrapa con su mandíbula al ave mientras los cuidadores intentan separarlos. Ahí estamos viendo un cerval y estamos viendo también un guacamayo en las pantallas de TV USACH porque a mí me removió particularmente, no solamente porque mi inocencia, cuando vi este video, me dijo como, debe haber sobrevivido, ¿no? Porque la cuidadora lo agarró al guacamayo, lo terminó como por salvar o sacar de la mandíbula del cerval y se lo lleva, ¿no? Y yo decía, perfecto, está en buen estado, pero horas después me enteré que no, pues había fallecido. Y yo hace poquito había ido al Buinzó. Sí, eso es lo otro que me afectó hace 3 semanas. Hace 3 semanas o a lo más un mes, pero menos de un mes. Fui al Buinzó, me encantó y había visto un guacamayo como esto. De hecho, lo habíamos comentado en este programa. Vi el guacamayo rojo y el guacamayo azul con amarillo, que los dos son preciosos. El que aparece en el video y que fue víctima de este ataque era un guacamayo rojo. Y la Organización, de hecho, de Animalistas Unidos en Chile difundió este registro y cuestionó la actividad. Dice, es terrible lo que pasó en Buinzó, hacemos un llamado a la responsabilidad, estos actos de exhibición afectan a los animales. El recinto confirmó el fallecimiento del guacamayo, dijo, nos tiene profundamente dolidos. Yo creo que a todos nos afecta, mira, más allá de que el guacamayo sea tu mascota o no, pero es la muerte de un ser vivo. Yo de repente cuando veo Planet Earth o Our Planet, estas series como de animales Netflix, y cazan uno a otro, claro, es fascinante, y uno dice, wow, mira lo indomable de la naturaleza, y ya voy a hacer una reflexión al respecto, porque como seres humanos creemos que vamos a tener el control sobre la naturaleza y eventos como estos nos recuerdan que no, lo indomable que es. Pero mira, incluso en estos documentales uno no puede evitar sentir, no sé si piedad, compasión, porque al final es parte de la naturaleza, ¿no? Que se coman unos con otros, pero duele también ver una muerte en pantalla. Bueno, en un comunicado el Buinzó explicó que el ave salió de su línea natural de presentación y justo cuando se disponía a volar hacia la mano de su cuidador, el felino, en una reacción natural de su especie, logró interceptarla en el vuelo. Como te decía,
Esto nos hace pensar en varias cuestiones, o me hace pensar a mí en varias cuestiones. El instinto animal versus el control humano, porque el cerval, que es el felino, actúa de acuerdo a su instinto natural de depredador. Acá no me vengan con que, el maldito cerval. No, los calificativos morales no aplican a los animales. Ellos no se rigen por el derecho romano, como nosotros, los seres humanos. Interceptó al guacamayo en pleno vuelo y nos cuestiona los límites también de domesticar o presentar animales silvestres en contextos controlados, no en el sentido de que los zoológicos se deban acabar. De hecho, yo creo que es una estupidez. Hemos hablado acá con muchos zoológicos, la labor de conservación, de investigación que hacen es sumamente importante, pero sí la pregunta es, ¿hasta qué punto podemos esperar que el comportamiento natural de estos animales se inhiba? Si es que están, digamos, siendo exhibidos también en el zoológico. El diseño, la supervisión de las exhibiciones educativas, prevención, protocolo. Los límites del control humano sobre la naturaleza, la necesidad de protocolos robustos, la complejidad también ética de la interacción educativa con animales, la forma en la que comunicamos ante la crisis. De hecho, la institución calificó este hecho como completamente fuera de lo normal y que no se había producido en los más de 10 años en que desarrollamos estas actividades. Así que mi llamado también acá, un programa científico, es a que esto no sea una excusa para derribar los zoológicos, porque la pega en realidad... Es como lo que pasa con... ¿Cómo se llama este caso de la procultura, estas cuestiones? De las fundaciones, ya, lo mismo. No porque haya unas fundaciones cochinas, vamos a estar empañando la pega a todas las fundaciones. Pues no porque acá hubo una irregularidad, anda a saber tú si es simplemente cosa de la naturaleza o falta de protocolos, da lo mismo. Vamos a estar derrumbando también toda la pega de investigación y conservación que hacen los zoológicos día a día y que, ojo, cada vez se... alinean mucho más con la ética y con el bienestar animal. No son los mismos zoológicos que hace 30, 40, 50 años. Así que, bueno, un hecho aislado, lamentable, pero sigan yendo a los zoológicos porque uno aprende mucho y te ayuda también. Yo cuando veía las jirafas, por ejemplo, a conectar con cuestiones que de repente en la ciudad no conectamos y nos olvidamos y están ahí tan a la mano. Buenzo entonces este evento con el guacamayo y el cerval. Seguimos con más. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Ya estamos en modo fiestas patrias en este programa, así que vamos a hablar sobre la ciencia detrás de las fiestas patrias. ¿Cuál ciencia? La ciencia social de la historia. Veamos la historia que hay detrás de esta celebración con Cristóbal García Huidobro, historiador académico de la USACH. Te da un aplauso a nuestro público. Cristóbal, gracias por estar Muchas gracias, Iván. Muchas gracias por estar acá y bueno, conversemos. Oye, partamos por esto que yo creo que has aclarado en más o menos 500 entrevistas televisivas, que es lo del septiembre versus febrero. Partamos por ahí, que es la típica que siempre se dice. ¿Por qué lo celebramos en septiembre y no en febrero? Bueno, a ver, lo que pasa es que lo que nosotros celebramos en septiembre es la conformación de nuestra primera Junta Nacional de Gobierno. Es como nuestro primer gobierno que no es el gobierno colonial, digamos. Con el señor Mateo de Toro y Zambrano. Claro, ¿no? con Mateo de Toro y Zambrano. Pero, a ver, y aquí también, bueno, siempre las cosas son bastante más, tienen más matices, ¿no? En realidad, más allá de lo que usualmente se piensa, y hay estudios, una cantidad más o menos grande de esto, en realidad el Imperio Español era bien descentralizado y sí. Si bien el gobernador venía nombrado desde España, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tuvimos gobernadores que eran chilenos, reales audiencias llenas de chilenos, en fin. O sea, América era gobernada por los criollos, en el fondo, no tanto por los españoles. Y que un español se viniera a América en el siglo XVI, o sea, el siglo XVI era más probable, ¿no? Pero en el siglo XVII y en el XVIII era una aventura muy grande. Bueno, el tema es que nuestro primer gobierno nacional. El asunto es que el 12 de febrero, efectivamente, es la fecha de nuestra independencia, 12 de febrero de 1818. Pero ocurre que antes, en el siglo XIX, nosotros teníamos 3 fiestas patrias. El 18 de septiembre, por cierto, el 12 de febrero, que recordaba la batalla de Chacabuco y la independencia, y también el 5 de abril por la batalla de Maipú. Ya. La gente de Maipú ahí tiene sus monolitos, sus celebraciones. No, porque eso es otra cosa. El de Maipú, el 18 y las fiestas patrias incluso te añaden el 5 de abril en más de alguna ocasión. Bueno, el asunto es que el 12 de febrero y el 5 de abril estaban muy cercanos a la figura de O'Higgins. Y O'Higgins había caído en desgracia, entonces generaba cierto ruido. Pero más importante también era que perfectamente un 12 de febrero puede caer dentro de la Cuaresma y un 5 de abril en Semana Santa. Entonces, el gobierno... Poco estratégico. Claro, el gobierno del presidente Prieto dice, ya, bueno, dejemos una sola fiesta nacional, que sea el 18 de septiembre, porque nadie peleaba con septiembre, no está cerca de ninguna fecha, no está vinculado a O'Higgins, no cae cerca de ninguna festividad religiosa, así que no debería haber problema, porque
Si ustedes creen que nosotros celebramos el 18 de septiembre así como con fiesta y... bueno, imagínense hace 200 años atrás cómo se celebraban otras fiestas como el 12 de febrero o el 5 de abril. Eso te iba a Entonces, preguntar, ¿cómo eran las primeras fiestas patrias? Porque yo en otro programa hablaba con la profe Jimena Prado. La Jimena, ya, sí, sí. Y ella me decía que hay documentos en los que se dice que hasta tiraron fuegos artificiales en esas primeras O fiestas sea, patrias. de todo. Lo que pasa es que, a ver, ¿Fueron el 1810 o 1818 primero? Las primeras fiestas las primeras patrias. fiestas patrias, incluso yo te diría a partir de 1819. Ya. Lo que pasa es que el 18 de septiembre igual se celebraba, pero no era un feriado en el sentido así como nosotros entendemos los feriados. Era festividades nomás, usualmente en la tarde. Pero, por ejemplo, hay un libro que se llama Recuerdos del Tiempo Viejo, de Luis Orrego Luco, que él te cuenta cómo en el Parque de la Alameda, que ya no existe porque voló para hacerle camino a los autos, ¿no? Sí. Que es el parque que crea Bernardo Higgins, la Alameda de las Delicias, se ponían las fondas, las chinganas, las ramadas, o sea, en este caso las fondas y las ramadas, ¿no? Y era, pero todo el mundo iba para allá. También en el Parque Cousiño, que se llamaba en esa época, hoy día es el Parque O'Higgins, tú podías ver en el fondo algo que era muy notable, algo que tendía a igualar a la población. ¿Ah? Eras aristócrata, eras una persona humilde, venías de la burguesía, etcétera. Todos iban al mismo lugar a celebrar. Claro, y eso es llamativo porque siempre ha existido una tensión entre cómo se celebra en la ciudad y los aristócratas versus cómo se celebra en el campo, en las clases bajas, ¿no? Es que ahí es distinto. Que Porque, era como claro, el curagüilla versus el baile limpio y pulcro. o sea, el tema del alcohol en las fiestas patrias ha estado siempre. O sea, y da lo mismo en qué lugar y con qué estrato socioeconómico. Pero, efectivamente, tú tienes una forma de celebrar las fiestas patrias en la ciudad y tienes otra forma de celebrarla en el campo. La del campo es mucho más rudimentaria, es más popular, es más alegre incluso, es menos, ¿cómo decirlo? Es menos ordenada, podría ser, y donde la ramada es la reina, porque la ramada es en el fondo que tú agarras unos palos, pones un techo de ramas, ¿no es cierto? Y de ahí la cocina donde hacías las preparaciones y evidentemente generosas cantidades de chicha o de vino, ¿me entiendes? La chicha lamentablemente se ha ido perdiendo en nuestra cultura, ha sido desplazada por otros tragos más alambicados, como los terremotos, en fin, pero... La piscola incluso. La piscola, bueno, sí. Está bueno ahora para hablar de eso, no sé, pero bueno, la artillería más pesada, mientras que la chicha es fermento, y de hecho, o sea, no lo recomiendo, pero ustedes podrían hacer chicha en su casa, Sí. ya que estamos en un programa que habla de ciencia, ¿no? Lo único que necesitáis es la masa con que tenga azúcar, las levaduras y el fermento. Un lugar para reposarla. Y un lugar para reposarla, y ojalá que tenga ciertos grados de control, ¿no es cierto?, Claro. en cuanto a temperatura, humedad, en fin, y podrías tener tu propia chicha casera de manzana o de uva. Oye, estas celebraciones que tú mencionabas, y a la ramada, etcétera, entiendo que eventualmente tendieron como a formalizarse en lo que hoy día conocemos como fonda, Sí. gracias a un señor que se llama Benjamín Vicuña Maquena, que es el gobernador. No sé si él fue el Intendente. responsable, Intendente de Santiago. y no conozco más detalles, pero como que él armó la primera fonda oficial o algo así, como la historia. No, a ver, no, primero esta cuestión era incontrolable, o sea, se ponía la gente En la calle. en las calles, tú hacías cerrabas una calle, pero en general esto es un negocio, entonces la gente iba a comprar las cosas. Y en el fondo tú también ibas a disfrutar de los espectáculos musicales, en fin. Lo que hace Benjamín Vicuña Maquena es crear una ordenanza para Ya, esto. regular este Para desorden. regular el desorden. Algo muy propio del Chile final del siglo XIX, o sea, del último tercio, de la década del 70 en adelante. Y Benjamín Vicuña Maquena, que era intendente de Santiago, que hoy día ya no existen los intendentes, pero en esa época eran una mezcla entre el delegado presidencial y el gobernador Sí, regional. sí. Tenían las mismas funciones, pero amalgamadas. Él, en toda su labor civilizadora, crea un parque en el Cerro Santa Lucía, se establece el famoso ferrocarril de circunvalación, que es como un ferrocarril que recorre, en el fondo, un anillo de Era como el Santiago. amante de la ciudad. Claro. Y por otro lado, era como no vamos a andar permitiendo que cualquier gil se ponga con un negocio, una ramada, etcétera. Aquí se van a sacar patentes, se va a pagar permisos, etcétera. Y con eso, entre comillas, se civiliza el asunto. Ya. Pero también eso tiene que ver con que siempre el Estado está detrás de nuestro dinero y una patente no es otra cosa que un impuesto. Entonces, si usted quiere vender alcohol, quiere vender longaniza, etcétera,
Papi Fisco Colabore, se lleva su parte, su tajada Tal cual. del pastel. Tal cual. Oye, después de esta instauración, de estas regulaciones, ya empiezan como los distintos símbolos patrios. La cueca como baile nacional, el guaso y la china se instalan también como en el imaginario, como símbolo. ¿Cómo se fueron construyendo desde la política pública? Porque entiendo que la cueca creo que fue en dictadura, el guaso y la 79. china, el guaso y la china no sé si fueron en la misma época, ¿cómo fue eso? A ver, el baile nacional de Chile, la cueca, y que en el fondo usualmente, porque la ley es súper escueta, dice cueca, Ya. el baile de la cueca, pero que la cueca no es una sola, hay distintas cuecas a lo largo y ancho de Chile. Nosotros somos un país particularmente largo, tenemos mucha latitud, y eso no solamente nos da climas particulares, o sea, Chile tiene casi todos los climas, quizá menos el tropical. Sí. ¿no? Quizás la isla de Pascua puede ser. Claro, la isla de Pascua tiene razón. Pero, entonces, y además eso significa que tenemos distintas expresiones culturales y de baile, entre ellas la cueca. ¿Y qué es lo que pasa? Esta cuestión de tener símbolos nacionales, claro, tenemos la bandera, el escudo de armas, etcétera, pero otros, el árbol, la araucaria, que es de los 90, si no me falla la memoria el decreto, la cueca es del año 79, pero eso no quita que antes no fueran concebidas como símbolos nacionales, ¿me entiendes? Claro. Pero lo que pasa es que se oficializa esto por virtud del Estado. Claro. Pero, claro, a ver, la figura que tú tienes del guaso y la china que anda con esos vestidos con harto falso, Sí, sí. en realidad es una creación de los años 20. Ya. ¿Por qué? Porque mirando de los años 20, de los años 30, mirando las revistas que llegaban de México, en fin, o incluso el boom de las rancheras de los años 20 en adelante, llevaba, ¿no es cierto?, incluso en las películas del cine chileno en la época, a mostrar a estas mujeres que eran de pueblo, ¿no?, de campo, pero utilizando esos tremendos falsos. Una mujer chilena de campo nunca jamás usó esa moda porque era muy cara, no podía costearla. La pérgola de las flores, la protagonista. Por ¿no? eso, la Carmela. La ¿no? Carmela. Y por eso. Y el guaso depende, porque claro, te dicen, es que el traje de guaso es clasista porque viene en versión pobre y rico. Ya. Ya, a ver, vamos por parte. En cuanto al vestido femenino, ¿no? El vestido de la mujer de campo, en realidad, sí, puede que tuvieran un vestido bonito, muy cuidado, y ¿cómo se llama? Y guardado. Para así ocasiones especiales. Como reliquia santa, ¿no es cierto? Para las ocasiones especiales, pero nunca con el falso. Sí. Se bailaba nomás y las No niñas andar recogiendo tomates con esa preciosura de y vestido. se agarraban, o por último cuando bailaban se agarraban el vestido, ¿no es cierto? A lo más quizá ocupaban un enagua abajo, Ya. pero no mucho más que eso. En el caso de la versión de la guasa elegante, eso es una creación del Bafona, Sí, ¿no es totalmente. cierto? Y además una mezcla que es súper bonito, creo yo, pero Sí. de una cuestión que se llama el ropón, que el ropón era como una especie como de tubo de tela que la ocupaban las mujeres, porque en esa época las mujeres cabalgaban de lado. De hecho, había una silla especial para que las mujeres no cabalgaran como los hombres, sino que tú cabalgabas de lado. Pero claro, el sudor del caballo, ¿no es cierto?, se pegaba en la ropa y después la dejaba maloliente. Por eso también los hombres usan polainas muchas Claro. veces cuando cabalgan. Claro, por ¿no? eso el pantalón como más formal para la mujer. Claro. Entonces se utilizaba este ropón. Y debajo del ropón venía esta falda tipo tubo Sí. y que se dejaba en la enagua. Pero eso es una creación de los años 60. Incluso creo haber leído por ahí que hubo un grupo antes que el Bafona, que creo que eran los de Ramón, no estoy tan ¿Ya? seguro, que también habrían utilizado esta vestimenta. Pero como te digo, no es tradicional, ni en el campo, ni en la ciudad. Hay una creación que pegó mucho y gustó. Y respecto al traje del varón, ahí quizá tú podrías encontrar la diferencia, porque el guaso de verdad no tenía un traje en específico, el guaso, el poncho. pobre. A lo más el poncho, mira, el mejor ejemplo que te puedo dar es, hay un cuadro de Mauricio Rugenda que se llama El guaso y la lavandera. Y tú ves al guaso que está con un gorro que en realidad es como un cucurucho hacia arriba y ¡pum!, para abajo. Ya. Porque es un gorro tejido con paja Sí. o con algún otro tipo de fibra vegetal y con poncho. Y para las festividades de septiembre, como hacía un poco más de calor, a lo más estaría vestido con su pantalón, si es que lo tenía, una camisa o algo similar, y bailaban. Hay muchos que dicen que hay como una influencia cruzada. ¿A qué me refiero con cruzada? Que no es que la hayamos copiado, sino que nosotros influimos a ellos y ellos a nosotros con el gaucho argentino. En cuanto al guaso. Pero eso es más para el sur. Es más para el sur. Es más para el sur, no. Yo estoy pensando, si estamos pensando en el guaso Zona de la centro. zona central, Ya. y de hecho el traje que utilizaban los guasos, bien, llamémoslo así,
es en el fondo un traje especial de los patrones de fondo, pero que si tú lo comparas con el traje que usan los andaluces para sus fiestas, es muy parecido, ese gorro, ese sombrero de ala ancha, recto, con estas chaquetillas, lo mismo los pantalones. Pero claro, como es gente de campo, hay que añadir algunos elementos que son propios también del campo. Las polainas, las espuelas, pero que con esas tremendas espuelas jamás, nunca tú podías cabalgar porque son demasiado pesadas. Son más decorativas. Son decorativas, ¿no? Y además son muy grandes. Ese disco que tiene la espuela le haría mucho daño al caballo. Es simplemente para darle un... Sí, o para hacer ruido mientras bailan cueca. Claro, al final. es que pues, por eso. Y va de ese lado, ¿no? Pero claro, hay que tomar en consideración que la gente común del campo no tenía el dinero para comprarse esos tremendos trajes y por lo tanto tú bailabas y festejabas con la ropa que tenías. ¿Cachai? Oye, Cristóbal, te habrás dado cuenta, tenemos en este programa preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Como Ya. por ejemplo... A ver. ¡La ruleta! ¡Ah, la ruleta! Ahí tenemos... Yo miraba la ruleta y decía, ¿Para qué tienen esta ruleta escondida ahí atrás? Ya, ¿de qué se trata la ruleta? Cada uno de estos colores, Cristóbal, Ya. se corresponde con una pregunta que se haría la gente que nos está viendo ahora en sus casas Ya. o escuchando por la radio sobre las fiestas patrias. Perfecto. Entonces la idea es que yo hago girar la ruleta, dependiendo del color, la leo a la cámara y tú la respondes lo mejor que puedas. Ya, estupendo. De repente, eso sí, yo siempre le advierto a mis entrevistados, son como preguntas que harían niños que no tienen respuesta, entonces puede que ahí tengan que salir jugando. ¿Te Ya, parece? ok. Giremos la ruleta Bueno, entonces a la cuenta de 1, 2 y 3 mientras conversamos con Cristóbal García Huidobro. El no sé también es una opción. El no sé también es una opción. Ya, qué bueno. Sí. Historiador académico de la USACH, estamos hablando sobre la historia de las fiestas patrias. Veamos dónde se detiene la ruleta, que el día de hoy la tiré con fuerza espectacular, así que se detiene ahora. un En el rosadito. color, sí, como un morado, fucsia, lila. Sí, Veamos ya. qué pregunta se corresponde con este color. ¿Alguna vez se canceló el 18? ¿Qué responde el experto? Se canceló, no que yo sepa. Como que no se haya No. hecho o se haya hecho distinto. No, incluso en la época en que estuvimos en guerra, por ejemplo, la guerra del Pacífico, antes la guerra contra la Confederación, incluso la guerra contra España, el cancelar las festividades del 18 de septiembre es como, ¿cómo te explico? No nomás, no. O sea, puede que la hayas tenido incluso después del 11 de septiembre del 73 se celebraron igual. Claro, eso pensaba, porque uno podría decir, incluso en la época más dolorosa, ¿no? Que fue la dictadura, Sí. pero al revés, es que el 18 es como tan... como el opio, de alguna manera. Que No como le llamé opio. Tenemos que ¿qué te tenerlo. pasa? Al contrario, mira, yo lo miro de esta forma. Miren, A ver, Chile durante toda su historia, hasta los últimos 30 años, ¿ya? Era un país pobre, ¿ya? Quizás hasta los últimos 40 años, era un ¿Ya? país muy pobre. De hecho, de los más pobres en Sudamérica, no me crean a mí, hay estudios de la CEPAL que lo demostraban, etc. En el siglo XIX la pobreza era tan grande que incluso con toda la riqueza del salitre, no importa cuánto el Estado invirtiera, porque era una realidad, el hoyo que había que llenar era tan grande que daba. Bueno, eso llevó, en el fondo, a que nosotros no fuéramos un país tan inclinado a la fiesta. Por ejemplo, Chile no tuvo carnaval, no tenía carnavales, cuando en el resto de América sí los había. Va a haber gente que me va a decir, ay no, pero que en Arica hay carnaval. Arica, Antofagasta es el Chile crecedorcito después de 1879, ese no es el Chile histórico, ese es el Chile después de la Guerra del Pacífico. El Chile histórico terminaba en Copiapó y llegaba hasta la frontera del Biobío, Claro, después habían después se enclaves, expandió. y después se expande. Y lo que ocurre es que no teníamos ese tipo de festividad, porque no hay plata. A lo más teníais procesiones, pero nunca carnaval, ¿me entendí? Entonces, con llega- el crecimiento económico vino el crecimiento de la fiesta. Claro, podríamos pero decir. hay algo que sí teníamos, y eran nuestras fiestas patrias. Y el tema es que por eso es imperdonable que el 18 se cancele. ¿Por qué? Porque es el momento de alegría colectiva. De hecho, miren, hagan el ejemplo. Iván, la gente que nos ve, hagan el ejercicio de ver cómo se pone la gente a partir del 16 de septiembre, que creo que es el lunes, Sí. en la víspera. Ustedes se van a dar cuenta que el chileno anda de otro humor, anda alegre, con ganas de irse a la fiesta, etcétera, y celebrar. Y durante todas las fiestas patrias, Chile se transforma en otro país, un país donde no te agarran a bocinazos, donde la gente no se estaciona en segunda fila. Hay un curado votado, no te Claro, importa. no te importa, los ciclistas cumplen con las leyes del tránsito, etcétera. Todo es mejor. Y es un Chile que tiene un episodio de felicidad y de alegría colectiva. Hay un libro muy bonito que se llama, de una autora que se llama Bárbara Ehrenreich, que se llama, el título en castellano no es el mismo título en inglés, pero la historia de la fiesta se llama en castellano, pero a mí me gusta más el título en inglés, The History of Collective Joy, en la historia de la alegría colectiva. Y esa cuestión, que en el fondo es un tipo de fiesta, ¿no? Es fascinante. Y efectivamente nosotros tenemos
eso, un momento de alegría colectiva, y por eso también nos gusta en los feriados XL cuando el 18 dura 5 o 6 días. Pero, damas y caballeros, yo les digo, Iván, afírmense, chiquillos, abracen a sus, ¿cómo se llama? A sus seres queridos. A su perrito. Porque se viene un 18 en fin de semana. Porque ahora va a caer jueves y viernes. Y el próximo año, que es 2026, que es año bisiesto, se va a correr y va a caer sábado y domingo probablemente. Wow. Así es que lamentable. o viernes y sábado, y después el año siguiente, sábado y domingo, y no hay nada más doloroso que un fin de semana de un 18, sábado y domingo. Cristóbal García Huidobro, historiador académico de la USACH. Ojalá que no se cancele nunca. Entonces, ¿No hay más preguntas? El 18. No hay más preguntas, que se nos acabó el tiempo. Va a venir el programa Ya. después y nos van a empezar a pegar patadas para que nos vayamos. Yo me voy a la fonda de la Facultad de Derecho ahora. Ah, así que espectacular. ahí soy profesor. Yo tengo entonces- ganas de una empanadita. Muy Cristóbal bien. García Huidobro, nuestro público te da un aplauso. Gracias por estar en el programa. Muchas gracias, chiquillos. Cuando quieran. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. Hablamos de todo. ¿Por qué los planetas no son cuadrados? Me preguntaba al principio del programa. Después te hice la siguiente pregunta al entrevistado que teníamos. Los suplementos vitamínicos. ¿Hay que tomarlos así a diestra y siniestra solamente porque están disponibles en los supermercados? No. Ojo piojo, porque incluso el omega 3, el calcio y todo eso puede tener efectos de sobredosis. Y recién la historia de las fiestas patrias. Nos encontramos como siempre en otra edición de All You Need Is Love a las 11 de la mañana, completamente en vivo por Radio USACH y TV USACH, la señal 50 de la televisión abierta. Que estén muy bien. Chao, chao.